Vamos a empezar la clase esta tarde. Y en esta oportunidad vamos a conversar un poquito acerca del diagnóstico electrocardiográfico de las arritmias cardíacas, ¿no? Diagnóstico electrocardiográfico de las arritmias cardíacas. Una regla muy importante, sobre todo que se aplica en situaciones de emergencia, es siempre primero, creo que lo cerramos tapando el numerito por ahí. Una regla muy importante es siempre primero ver al paciente y luego ver el monitor, no al revés. Digamos, pues llega un paciente a la emergencia que está delicado. Siempre primero tenemos que verificar el estado hemodinámico en el cual llega el paciente, ¿no? Y para verificar el estado hemodinámico por el que llega el paciente, hay que ver su estado de conciencia, si está despierto o no está despierto, el pulso, la presión arterial y la frecuencia respiratoria, ¿no? Para, si está conservado esto, quiere decir que el paciente está hemodinámicamente estable, ¿no? Y si es que el paciente está con alteración del sensorio, con hipotensión arterial, o hay signos de que está chocado, el paciente entonces está hemodinámicamente inestable, ¿no? A pesar de ser una misma arritmia, el tratamiento va a depender si el paciente está hemodinámicamente estable o hemodinámicamente inestable, ¿no? Por ejemplo, si viene con una taquicardia paroxística supraventricular a 120 latidos por minuto y el paciente está hemodinámicamente estable, con buena presión, con signos circulatorios, consciente, yo puedo hacer maniobras de estimulación vagal, por ejemplo, para disminuir la frecuencia cardíaca, ¿no? Pero si el paciente está hemodinámicamente inestable, tendría que hacer una cardioversión eléctrica inmediatamente, ¿no? Entonces siempre hay que verificar el estado hemodinámico que esa arritmia está ocasionando en el paciente. El tratamiento va a depender de ello. Bien, unas palabritas acerca del sistema de conducción cardíaco, que como bien sabemos, en el corazón tenemos principalmente dos tipos de células, ¿no? Las células del sistema de conducción cardíaco, cuya función es una actividad eléctrica, ¿no? De generar y conducir impulsos eléctricos. Y las otras células, que son los cardiomiocitos, que tienen una función más mecánica, ¿no? De contraerse en sístole y relajarse en diástole, ¿no? Entonces, las células del sistema de conducción cardíaco, las estructuras más importantes, tenemos el nodo sinusal, ¿no? Que es el marcapasos normal, natural del corazón de las personas sanas, ¿no? Y como lo vemos, está ubicado en la aurícula derecha, en la parte superior, por debajo de la desembocadura de la vena cava superior, ¿no es cierto? Entonces, el nodo sinusal normalmente descarga entre 60 a 100 latidos por minuto. El impulso eléctrico generado en el nodo sinusal por diferentes tractos o vías internodales alcanza el otro nodo, que es el nodo auriculoventricular, nodo AB. Nodo AB, de ahí pasa al haz de His, a la rama derecha, a la rama izquierda y activa los ventrículos, ¿no es cierto? Entonces, este es el sistema de conducción cardíaco, es el camino que tienen los impulsos eléctricos latido a latido, ¿no? Bien, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales se producen las arritmias? Las arritmias jóvenes se producen básicamente por dos mecanismos: por alteraciones en el origen o en la generación del impulso eléctrico, o por alteraciones en la conducción del impulso eléctrico. O sea, puede haber una alteración cuando se origina el impulso eléctrico, que se origina mal, o puede ser una alteración cuando se conduce el impulso eléctrico, que se conduce mal. En cuanto a alteraciones en la generación del impulso eléctrico, tenemos dos, ¿no? La automaticidad incrementada o normal, es decir, un foco ectópico que le gana al nodo sinusal y manda un impulso eléctrico, ¿no? Esto, por ejemplo, en las extrasístoles. Y también alteraciones en la generación del impulso eléctrico, las postdespolarizaciones, ¿no? Precoces o tardías, que se dan en los pacientes que tienen intervalo QT largo, ¿no? Como les había mencionado, es muy importante medir la duración del intervalo QT, ¿no? Porque cuando se prolonga mucho el intervalo QT puede haber arritmias graves en el paciente, ¿no? Esas arritmias graves se producen por postdespolarización. Por eso es muy importante medir
siempre la duración del intervalo. Esas dos son alteraciones en la generación del impulso eléctrico. La automaticidad incrementada, cuyo ejemplo más característico son las extrasístoles y las postdespolarizaciones en los pacientes que tienen intervalo largo, ¿no? Y alteraciones en la conducción del impulso eléctrico, las conocidas como reentradas. Las reentradas se producen cuando hay alteración en la conducción del impulso eléctrico, y el ejemplo más notorio de una reentrada es la taquicardia paroxística supraventricular, que después vamos a ver. Bien, simplemente a manera de repaso, jóvenes, el sistema de conducción cardíaco y cómo se refleja en el electrocardiograma, ¿no? Entonces, el impulso eléctrico sale del nodo sinusal, que es el marcapaso normal, natural de activación del corazón de la persona sana, ¿no es cierto? Ese impulso eléctrico baja activando las aurículas. Eso va a ocasionar que en el electrocardiograma de superficie aparezca la onda P. Entonces, si yo quiero saber si el impulso eléctrico se ha generado en el nodo sinusal, pues tengo que buscar en el electrocardiograma la presencia de la onda P antes del complejo QRS. ¿Y dónde se observa mejor la onda P? En la derivada 2 de miembros, ¿no? Que es la más normal de todas las fisiologías, de todas las derivadas, la más fisiológica. Entonces, el impulso eléctrico generado en el nodo sinusal baja activando las aurículas. Eso produce que en el electrocardiograma de superficie aparezca la onda P positiva antes del complejo QRS. Después el impulso eléctrico va a alcanzar el nodo AB, acá está el nodo AB. Pasa a las de X, a la rama derecha, a la rama izquierda, y activa los ventrículos. Y la activación ventricular yo lo voy a observar en el electrocardiograma como el complejo QRS. ¿De acuerdo? Entonces no nos olvidemos, la activación auricular, onda P. Activación ventricular, complejo QRS. Y cada latido ocurre lo mismo. Siempre hay una onda P positiva, el complejo QRS y la onda P. La onda P, el complejo QRS, la onda T. La onda P positiva, el complejo QRS, la onda T. La onda P positiva, el complejo QRS y la onda T. Siempre se repite igual, ¿no? Ese es el sistema de conducción cardíaco como se inscribe en el registro electrocardiográfico. Siempre es bueno observar en un trazado largo, ¿no? De derivados. Bueno, y acá tenemos el registro electrocardiográfico con las 12 derivadas convencionales, las 6 de miembros, derivada 1, romanos, derivada 2, derivada 3, ABR, ABL y ABF son derivadas de miembros. Se obtienen colocando los electrodos en los brazos y en las piernas. El paciente B1, B2, B3, B4, B5 y B6 son derivadas torácicas supercordiales, los chuponcitos que se ponen en el pecho, ¿no es cierto? Y siempre es conveniente tomar un trazado largo de la más fisiológica de todas las derivadas, que es la derivada 2. Utilizamos este trazado largo para determinar el ritmo, la regularidad y la frecuencia. Entonces, el ritmo sinusal normal se caracteriza por la presencia de la onda P positiva antes de cada complejo QRS, ¿no? Entonces, ahí estoy identificando a la onda P positiva antes de cada complejo QRS, ¿no? Lo cual me dice que estos latidos son de origen sinusal. La regularidad, midiendo la distancia que hay de un complejo QRS al otro y viendo que la distancia sea la misma o una variación mínima de un cuadradito pequeñito, podría ser respiratorio. Y cuando el ritmo es regular, calcular la frecuencia cardíaca es muy sencillo. 1500 entre el número de cuadraditos pequeñitos que separan dos QRS o 300 entre el número de cajones o cuadrados grandes, ¿no? Eso es ritmo, regularidad y frecuencia. Entonces, el ritmo sinusal normal se caracteriza por la presencia de las ondas P positivas antes de cada complejo QRS. ¿Dónde se observa mejor esto? En la derivada 2, en derivada 3 y en ABF, que son derivadas inferiores, que están mirando desde el canal inferior del diafragmático, ¿no? Pero sobre todo en la derivada 2. Entonces, ondas P positivas antes de cada complejo QRS, debo de buscar que el ritmo sea regular y la frecuencia vaya entre 60 a 100 latidos por minuto. Si cumple esas tres condiciones, este es un ritmo sinusal normal, ¿no? Entonces, nuevamente voy al trazado largo de derivados, que es la más normal, y empiezo a identificar las ondas P positivas. La flecha en rojo está señalando la onda P positiva antes de cada complejo QRS, ¿no? Son latidos sinusales. Vemos que también es regular porque la distancia de un complejo QRS al otro es la misma, y la frecuencia cardíaca será, pues, entre este complejo QRS y este complejo QRS, ¿cuántos cuadrados grandes hay? 1, 2, 3,
300 entre 4, 75 por minuto, más o menos, ¿no? Entonces cumple todas las características en cuanto a ondas P positivas antes de cada complejo QRS, regularidad y frecuencia cardíaca, ¿no? Es un ritmo sinusal totalmente normal. Veamos este siguiente trazado. Esta vez es un trazado largo de la primera de miembros, B1 largo. Entonces, ¿hay una onda P positiva antes de cada complejo QRS? Sí, ahí está la onda P positiva, ahí está la onda P positiva, ahí está la onda P positiva. Entonces, son latidos sinusales. ¿Es regular? Sí, porque la distancia de un complejo QRS al otro es la misma. ¿Pero a qué frecuencia está? 300 entre ¿cuántos cuadrados grandes separan dos QRS? 300 entre 6, 50, ¿verdad? Como la frecuencia cardíaca es menor a 60 latidos por minuto, esto es una bradicardia. Bradicardia significa ritmo lento, frecuencia cardíaca menos de 60 latidos por minuto. Pero es una bradicardia sinusal, porque todos los impulsos eléctricos se generan en el nodo sinusal, por eso hay una onda P positiva antes de cada complejo QRS. Lo que está ocurriendo acá es que el nodo sinusal está descargando más lentamente, ¿no? Más lentamente. Sí descarga, todo el latido se origina en el nodo sinusal, pero está descargando más lentamente. ¿Y por qué será? Se sabe, por ejemplo, que los atletas bien entrenados de alto rendimiento son bajotónicos, tienen tono vagal incrementado y tienen frecuencias cardíacas más bajas. También puede ser por medicamentos, cronotrópicos negativos. Cronotrópicos negativos bajan frecuencia. Casi la mayoría de antiarrítmicos, ¿no? Como los beta bloqueantes, los calcioantagonistas, la amiodarona, los digitálicos, los antiarrítmicos, procainamida, etcétera, bajan frecuencia cardíaca. Disminuyen la frecuencia de descarga del nodo sinusal. Correcto. También en trastornos tiroideos, los pacientes con hipotiroidismo manejan bradicardias bien severas, ¿no? También. ¿Ya? Entonces hay que tratar de identificar cuál es la causa de la bradicardia. Ahora este trazado, esta vez es un trazado largo también de la derivada 1, en donde siempre para ver el ritmo no se olviden, ritmo, regularidad y frecuencia. Entonces, este es un ritmo sinusal porque hay una onda P positiva antes de cada complejo QRS, ¿no? Está la onda P positiva, la onda P positiva, la onda P positiva y la onda P positiva. Solo que se está juntando un poquito con la onda T del latido anterior, ¿no es cierto? Pero ahí está la onda P positiva. Por lo tanto, este es un ritmo sinusal, ¿sí? ¿Es regular? Sí, a la vista se ve que la distancia de un complejo QRS al otro es la misma, ¿no? ¿Pero qué frecuencia está? ¿Cuántos cuadrados grandes separan dos QRS? 2,5, ¿no es cierto? 1, 2,5. 300 entre 2,5, más o menos es 120 por minuto, ¿no? Entonces, porque 373 es 100. Entonces, como acá no es 3, sino es 2,5, 120, 125 por minuto. Como la frecuencia cardíaca es mayor a 100 latidos por minuto, esta es una taquicardia. Pero es sinusal, claro, porque siempre hay una onda P positiva antes de cada complejo QRS. Todos los latidos se originan entonces en el nodo sinusal, esta vez el nodo sinusal está descargando más rápido. Y acá hay que buscar cuál es la causa también, ¿no? Cualquier situación que me active el sistema nervioso simpático o adrenérgico me va a llevar a taquicardia sinusal. Por ejemplo, dolor, fiebre, dolor, anemia, hipovolemia, ejercicio, etc., ¿no? Hay que identificar cuál es la causa, corregirla y la frecuencia cardíaca se obliga a bajar. Esa es una taquicardia fisiológica de respuesta. Bien. Ahora, jóvenes, para clasificar a las arritmias, lo más práctico es clasificarlas de acuerdo a su origen. ¿Dónde se origina ese ritmo, ese latido? Esa arritmia, ¿dónde se está originando? Entonces, los ritmos pueden originarse solamente en dos sitios: a nivel de supraventricular y a nivel ventricular. O sea, entonces vamos a clasificarlos en ritmos supraventriculares y en ritmos ventriculares. Los ritmos supraventriculares son aquellos que se originan hasta antes de la división del haz de His. Miren, acá tengo el nodo AB, el haz de His y las ramas, ¿no? De derecha a izquierda. Pues todos los ritmos que se originan hasta antes de que el haz de His se divide en las dos ramas, para arriba son ritmos supraventriculares. Y todos los ritmos que se originan después de que el haz de His se ha dividido en sus dos ramas son ritmos ventriculares. Entonces voy a poner ejemplos de ritmos supraventriculares. El ritmo sinusal que se origina en el nodo sinusal es supraventricular porque se origina acá arriba. La fibrilación auricular que se origina en la aurícula izquierda
por donde desembocan las venas pulmonares es un ritmo supraventricular porque se origina acá. El flútero aleteo auricular que se origina en la aurícula derecha por el istmo cabo tricuspidio es un ritmo supraventricular. La taquicardia por reentrada en el nodo AB, este es el nodo AB y también es supraventricular. Ahora voy a poner ejemplos de ritmos ventriculares, los que se originan abajo, después de la división de las ramas. La taquicardia y la fibrilación ventricular se originan propiamente en los ventrículos. Como norma general, jóvenes, los ritmos supraventriculares que se originan acá arriba vienen con complejos QRS angostos o estrechos. Y los ritmos ventriculares que se originan acá abajo, propiamente en los ventrículos, siempre vienen con QRS anchos. Entonces, una forma de diferenciar es de acuerdo al complejo QRS. Si es angosto, ese ritmo probablemente sea de origen supraventricular. Y si el QRS es ancho, ese ritmo es de origen ventricular. ¿No? Bien. Entonces, por ejemplo acá, tenemos un trazado largo de la derivada 2, ¿no? Este es un trazadito largo de la derivada 2 y abajo hay un trazado largo de la primera de pecho, B1. Pero vamos a utilizar el trazado largo que está arriba, es el de D2. Entonces siempre para ver el ritmo, tratar de identificar o buscar a la onda P positiva antes del complejo QRS. Acá están, ¿ven? La onda P positiva, el complejo QRS, la onda T. Este latido está bien. La onda P positiva, el complejo QRS, la onda T. Onda P positiva, complejo QRS, onda T. Acá también hay una onda P, el complejo QRS, la onda T. Acá hay una onda P, el complejo QRS, la onda T. Una onda P, el complejo QRS y la onda T. Son latidos sinusales, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con este latido que está señalando en la flecha rojita acá? Es un latido que claramente se ve que se ha adelantado, ¿no? Se ha adelantado. ¿Por qué? Porque si seguimos la regularidad, ¿no? El siguiente latido, esta es la distancia, el siguiente latido debe caer por acá más o menos. Sin embargo, este latido se adelanta. Es como un parto prematuro, es un latido prematuro, es una extrasístole. Este latido que se ha adelantado es una extrasístole, un latido prematuro. ¿Por qué se ha producido este extrasístole? No me acuerdo. Las arritmias se pueden originar por alteraciones en la generación o origen. Esta vez, un foco ectópico con automaticidad incrementada que supera el nodo sinusal y manda ese latido. Entonces, el nodo sinusal se ve superado y se inhibe. Entonces, este latido es un latido extra. Y después se produce una pausa que se llama pausa compensadora. ¿De acuerdo? Ahora yo les pregunto, ¿este latido extra es de origen supraventricular o es de origen ventricular? ¿Cómo está el QRS? ¿Estrecho o ancho? Estrecho, por lo tanto es un extrasístole de origen supraventricular. Se habrá originado en la aurícula derecha o en la aurícula izquierda, pero es supraventricular. ¿Correcto? Muy bien. Igual acá se ve claramente cómo este latido se adelanta. Bien, ahora los ritmos ventriculares, las arritmias de origen ventricular, se originan después de la división de las X en sus dos ramas, ¿no? Propiamente en los ventrículos. Y su característica es que los complejos QRS son anchos, más de 0.10 de segundo, ¿no? Que es lo normal, ¿no? Además, como son de origen ventricular, pues no existen ondas P porque se están originando propiamente en los ventrículos. Fijémonos acá, miren. En primer lugar, no hay onda P y el complejo QRS es muy ancho. Va desde acá hasta acá. Tiene 1, 2, 3, 4 cuadraditos pequeñitos, 0.16 de segundo, más de 0.10, es un QRS ancho y no va precedido de onda P. Entonces este es un latido de origen ventricular. QRS anchos son latidos de origen ventricular. Bueno, y acá observemos en el trazado A, el trazado de acá arribita, trazado dedo largo, el primer latido tiene su onda P, su complejo QRS y su onda T. Pero el segundo latido, ¿dónde está la onda P? Está ausente, no hay onda P. Y el QR se cambia de forma y se pone ancho. Entonces es una extrasístole de origen ventricular. ¿Por qué? Porque no tiene onda P y el QRS es ancho. Se produce una pausa, que es pausa compensatoria, nuevamente un latido sinusal normal y nuevamente una extrasístole ventricular. Pausa, latido sinusal normal y extrasístole ventricular.
porque de cada dos latidos, uno es extrasístole. De cada dos latidos hay un extrasístole, en cada dos latidos hay un extrasístole. Bien, observemos el trazado B. Bueno, el primer latido es acá, el segundo latido tiene una onda P, su complejo QRS es onda T, y acá aparece un extrasístole que se adelanta sin onda P y QRS ancho. Una pausa, un latido sinusal normal, está la onda P positiva, y nuevamente un extrasístole ancha, un latido ancho sin onda P, extrasístole ventricular. Esa es una trigeminia, porque de cada tres latidos hay un extrasístole, de cada tres latidos hay un extrasístole. Ahora examinemos el panel C, un latido sinusal normal, otro latido sinusal normal, un extrasístole ventricular, pausa, latido sinusal normal, extrasístole ventricular, pausa, latido sinusal normal, latido sinusal normal. Son extrasístoles ventriculares polimórficas, ¿no? De diferente morfología. Estas son monomórficas, tienen la misma forma, pero esta es polimórfica, de diferente forma. Extrasístole ventricular. Bien. Ahora ustedes me van a ayudar. Este es un trazado largo de derivados, ¿y qué les parece? ¿Este es un ritmo sinusal normal o no? Trazado largo de derivados A. ¿Es normal o no es normal? ¿Por qué no es normal? ¿Hay onda P o no hay onda P? Pero está positiva. Ya, está negativa o invertida, está para abajo, ¿no? Donde está para abajo es negativo, invertido. Y jamás la onda P puede estar negativa en derivados, jamás. No es sinusal, ahí la onda P tiene que ser positiva para arriba, ¿cierto? ¿Qué está pasando acá? ¿Dónde se origina este latido? En un foco ectópico, ¿sabes? Acá, ya no en el nodo sinusal, sino acá abajo. Ya no en la parte superior de la aurícula derecha, en el nodo sinusal, sino en la parte inferior de la aurícula derecha, acá abajo. Es un foco de automaticidad incrementada que le gana el nodo sinusal, y ahora este es el marcapaso de activación del corazón de esta persona, este foco ectópico. Eso ocasiona que la onda P pues, se invierta, porque ya no está siendo originada en el nodo sinusal, la onda P se invierte. Esto se llama ritmo auricular o no sinusal. Se está originando en la aurícula, no en el nodo sinusal, en otro sitio de la aurícula. Pero el impulso eléctrico generado en este foco ectópico alcanza el nodo AB y viaja a los ventrículos normal, por eso su QRS es normal, estrecho, ¿no? Es un ritmo supraventricular. Bien, jóvenes, ahora ustedes. Trazado largo de la segunda de pecho, que también nos puede servir. Y díganme, ¿este primer latido es sinusal o no? Ahí está la onda P positiva, correcto, QRS onda. Este segundo, también. Este tercero, ya no, porque la onda P se invierte, ¿no es cierto? Este no es sinusal. ¿Dónde se está originando? Como es P negativa, es un ritmo auricular bajo, ¿no? Pero el siguiente latido del tercero tiene una onda P que se llama bimodal. Es como una M, ¿no? Una bimodal. Entonces estoy viendo que la onda P está cambiando de forma, por lo tanto no es sinusal. En el ritmo sinusal la onda P siempre tiene la misma forma, positiva. Acá es positiva, acá es invertida o negativa y acá es bimodal. Cuando ustedes observen así que hay diferentes formas de onda P, 3 o más formas de onda P diferentes, eso se llama ritmo de marcapaso migratorio. El marcapaso está migrando, ¿no? Está migrando el marcapaso de origen. A veces es el nodo sinusal, a veces la parte inferior de la aurícula, la parte intermedia de la aurícula, puede ser la parte posterior de la aurícula. Eso da ondas P de diferente forma. Se llama marcapaso migratorio. Es una arritmia supraventricular también, porque se origina en las aurículas. QRS estrecho, ¿cierto? Bien. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la taquicardia paroxística supraventricular, o TPSV, ¿no? La taquicardia paroxística supraventricular, jóvenes, se caracteriza por una reentrada. Su origen es una reentrada. Alteración en la conducción del impulso eléctrico. Y para que haya una reentrada, jóvenes, siempre tiene que haber dos vías de conducción. Si no hay dos vías de conducción, jamás va a haber una reentrada. Dos caminos. Entonces, la reentrada puede producirse en el nodo AB, por eso es supraventricular, nodo AB, lo más frecuente. O también en los pacientes que tienen síndromes de preexcitación, como el Wolff-Parkinson-White, ¿no? En los cuales estos pacientes nacen con una vía accesoria. En el caso de Wolff-Parkinson-White, ese A se llama haz de Keynes. Es un haz aberrante, anormal, que no debería haber. Y utilizando esa vía accesoria se produce la reentrada.
Como el Wolff-Parkinson-White es una patología no muy frecuente, se calcula un caso de cada 1000 nacidos vivos, entonces no es tan frecuente esta taquicardia por entrada utilizando la vía accesoria. Lo más frecuente es que la reentrada se produzca utilizando las vías del nodo AB. ¿Cómo así? Entonces, jóvenes, acá yo les estoy mostrando el nodo AB. Acá está el nodo auriculoventricular, ¿no es cierto? Lo reconocemos fácilmente. Acá está grande el nodo AB. Este es el nodo AB, el haz de His, y acá se está dividiendo en sus ramitas, ¿no? La rama derecha y la rama izquierda. ¿Nos ubicamos bien? Sí. Bien. Y precisamente, pues, en el nodo AB hay dos vías de conducción. Una vía, la de este lado, se llama alfa beta. Y la otra vía de este ladito se llama vía beta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo se origina esta taquicardia paroxística supraventricular por entrada nodal en el nodo AB? Entonces, el impulso eléctrico que se genera en el nodo sinusal baja activando las aurículas y llega a la parte superior del nodo AB. Acá llega el impulso eléctrico. Entonces, se quiere ir por la vía beta, por este caminito, y lo encuentra bloqueado, refractario, no conduce. Entonces, se va por este otro camino, por la vía alfa. Y de ahí a las de His y a las ramas, y todo está excelentemente bien, no pasa nada. Pero ¿qué pasa en algunas personas? Nuevamente, el impulso eléctrico llega a la parte superior del nodo AB, se va por la vía beta y está bloqueada, ¿no? Entonces se va por la vía alfa. Pero cuando llega a este punto inferior del nodo AB, ya está listo para pasar a las de His, encuentra que esta vía beta que inicialmente estaba bloqueada, ahora pierde refractariedad y se desbloquea. Ahora sí conduce esta vía, perdió su refractariedad, se desbloqueó. Entonces, ¿qué hace el impulso eléctrico? Retorna, regresa, vuelve a entrar al nodo AB utilizando la vía beta, ¿no? Y empieza a dar vueltas ahí. Empieza este circuito de reentrada, empieza a reverberar. ¿Por qué razón la vía beta perdió refractariedad tan rápidamente? Porque hay alteración en esas personas genéticamente determinada en los canales de sodio, de calcio, de potasio del nodo AB, que hacen que la vía beta pierda refractariedad y conduzca retrógradamente, ¿no? Entonces empieza a dar vueltas ahí, ¿no? ¿Y cómo vamos a ver el electrocardiograma de este paciente así? Ahora dígame, este es un ritmo sinusal. Lo primero, ¿dónde está la onda P? No se van a confundir, ¿eh? Esta, la de acá, es onda T. Claro, es onda T. O sea, lo que yo observo es complejos QRS y onda T. QRST, QRST, QRST. No hay onda P, ¿no? Y si es que a veces se observa la onda P, puede estar dentro del QRS o después del QRS. Pero lo claro es que no se observa, simplemente QRST, QRST. Por lo tanto, no es un ritmo sinusal. Ahora, ¿es regular o es irregular? Regular. La distancia RR es la misma. Esa reentrada es regular. Y está a alta frecuencia. ¿Cuántos cuadrados grandes separan los QRS? 2, ¿no? 300 entre 2, 150 por minuto. Y ahora la otra pregunta, si me han seguido hasta acá, ¿cómo está el QRS? ¿Ancho o estrecho? Estrecho, porque es supraventricular. ¿Dónde se origina esta reentrada? En el nodo AB, acá arriba, antes de la división de las de His en sus ramas. Entonces, no hay onda P visibles, hay una frecuencia alta, 360 o 120 latidos por minuto, es un ritmo regular con QRS angosto. Taquicardia paroxística supraventricular por entrada nodal. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos con este paciente, no? Son pacientes que ya tienen historias y estas taquicardias, ¿no? Que consumen alcohol o fuman, más actividad física intensa o consumen café, energizantes y le viene la palpitación muy intensa en el pecho, ¿no? Entonces, nuevamente, si el paciente está hemodinámicamente estable, con buena presión, consciente, con signos circulatorios, lo primero que yo puedo hacer es maniobras de estimulación vagal, como masaje al seno carotídeo, ¿no? O decir al paciente que puje, o si quiere ir al baño, que vaya al baño, que tosa, ¿no es cierto? Eso hace que se active el décimo par, el neumogástrico vago, y de tal manera que disminuya la conducción en el nodo AB, en este circuito, y la frecuencia va a bajar. Si no funciona las maniobras de estimulación vagal, tengo que hacer una cardioversión farmacológica, ¿no? Entonces utilizo antiarrítmicos, y el fármaco de elección de la taquicardia paroxística supraventricular que lentece la conducción en el nodo AB en estas vías que están reentrando es la adenosina.
La endocena es un ente rítmico que tiene que entrar en vale. ¿Qué significa en vale? Rápido. O sea, rápido, ¿no? Rápido. Decir la enfermera que el pase rapidísimo, porque su tiempo de vida dura unos segundos nada más. Tiene que circular y llegar al corazón, no doble, para ejercer esa transfusión. Por eso va en vale. Es una ampollita de 6 miligramos y si no responde a la primera se pone 2 ampollas, 12 miligramos. Pero en vale. Ahora, si el paciente está hemodinámicamente inestable, se le está chocando a consecuencia de esta taquicardia, ¿no? Señorita, licenciada, traiga el monitor cardiovertor, vamos a hacer una cardioversión sincronizada. Selecciono baja energía normal previa selección al paciente, 50 joules y le doy una escala. Y lo cardioverto. En los pacientes que están hemodinámicamente inestables, ¿sí? Correcto. Bien, listo. Ahora, ustedes ayúdenme. Trazado largo de derivados, y lo van a ver en el monitor así. ¿Este es un ritmo sinusal normal o no? No, porque por varias razones. La primera razón es porque no observo claramente una onda P antes de cada complejo QRS. Me podrás decir, acá está la onda P, pero estas ondas que preceden, el ritmo sinusal normal se caracteriza por una sola onda P con su complejo QRS. Y acá habría como 3 ondas P, 2, 5, miren. 3, 2, 2, ¿no? Y además el ritmo cardíaco es irregular. Por varias razones no es sinusal, ¿no? Pero si yo observo bien la forma que tienen estas ondas que les estoy diciendo que es onda P, observo que tienen la base ancha y terminan en punta como la aleta de un tiburón o los dientes de un serrucho, ¿no? Que mejor se va a ver acá. Ahí está. Esas ondas que tienen la forma de una aleta del tiburón o los dientes de un serrucho de cortar madera, ¿no? Se llaman ondas F mayúsculas. No son ondas P, son otras ondas diferentes, ondas F mayúsculas, de flúter o aleteo auricular. El flúter o aleteo auricular se caracteriza por estas ondas en dientes de un serrucho, en derivados, se observa clarito, entre ellas la ABF. ¿Dónde se está originando esta arritmia entonces? Ya les había dicho, hay un foco ectópico a nivel auricular derecho, diferente al nodo sinusal, que ocasiona un circuito de gran reentrada, una macro reentrada a nivel auricular. El impulso eléctrico está dando vueltas a nivel auricular y a veces baja hacia los ventrículos. ¿De acuerdo? Entonces, como hay este foco ectópico, el nodo sinusal ya no funciona, se inhibe. Entonces, en esta primera, por ejemplo, tenemos 3 ondas F mayúsculas, ¿no? 1, 2, 3. ¿Qué significa esto? Que el impulso eléctrico da una vuelta a nivel auricular, una onda F. Una segunda vuelta a nivel auricular, una segunda F. Una tercera vuelta a nivel auricular, una tercera F. 3. Y de ahí recién el impulso eléctrico alcanza el nodo AB, ADX, rama derecha, rama izquierda, a los ventrículos, un QRS. Entonces es un flúter 3, 1. En el segundo igual. Una vuelta a nivel auricular, 2 vueltas a nivel auricular, 3 vueltas a nivel auricular, 1 baja, 3, 1. Acá es 2, 1, acá es 5, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1. Es un flúter atípico o variable. A veces es constante, 2, 1, 2, 1, 2, 1. O 3, 1, 3, 1, 3, 1. 4, 1, 4, 1, 4, 1, 5, 1, 5. Típico. En este caso es un flúter atípico. Pero ¿cuál es la clave acá? Identifiquen estas ondas en forma de aleta de tiburón. Es un aleteo auricular. Bien, ahora ustedes ayúdenme. ¿Qué les parece este trazado? Es un trazado largo de la derivada 2. ¿Este es un ritmo sinusal normal? No, correcto, por varias razones. Pero se observa claramente una onda P antes de cada complejo QRS. Verán, doctor, acá está la onda P, pero ya está secada. Y acá esta y aquí no hay, aquí tampoco hay, aquí no se ve la onda P, aquí tampoco, ¿no? Lo que se ve es como un temblor de la línea isoeléctrica basal, un temblorcito, ¿no? Como si la línea isoeléctrica estuviera temblando, ¿no? O los dientes de una sierrita, ¿no? Pues estas ondas que estamos viendo se llaman ondas F minúsculas, que indican fibrilación auricular. Este de ninguna manera es un ritmo sinusal porque no observa una onda P claramente antes de cada complejo QRS, además que el ritmo es irregular.
Jóvenes, ausencia de onda P con ritmo cardíaco irregular es una fibrilación auricular. ¿Qué está pasando acá? Esta vez las aurículas, múltiples focos de activación, ya no es un solo foco como en el flúter, ¿no? En el flúter había un solo foco de activación, ¿no? Un solo foco de activación que produce una gran reentrada. En la fibrilación auricular, múltiples focos de activación auricular que crean un caos auricular, un desorden auricular. Cada parte de la aurícula quiere activar a su forma y a su manera, lo que ocasiona es un gran desorden a nivel auricular. Por lo tanto, no hay onda P, hay ondas F minúsculas y el ritmo cardíaco es irregular. Es un caos auricular. Temblor auricular, ¿no? Y acá, para tener bien claro la diferenciación entre un ritmo sinusal normal y un ritmo de fibrilación auricular. Si vemos arriba, el trazado de arriba, todo es maravilloso, ¿no? Ahí está la onda P, el complejo QRS, la onda T. La onda P positiva, complejo QRS, onda T. Y siempre hay una onda P positiva antes de cada complejo QRS, ¿no? Son latidos sinusales. Además que el ritmo cardíaco es regular. Maravilloso, ¿no? Pero si comparamos abajo, desaparece la onda P y aparecen estas ondas que parecen un temblorcito de la línea isoeléctrica basal, que son las ondas F minúsculas de fibrilación. No hay onda P, desapareció. Además que el ritmo cardíaco es irregular. Más distancia, menos, más, se acorta, se alarga, se acorta, se acorta, se alarga, se acorta, se alarga. Le voy a repetir, ausencia de ondas P con ritmo cardíaco irregular, bien irregular, anárquico, es una fibrilación auricular, hasta demostrar lo contrario, ¿no? Como acá. Ustedes clínicamente pueden sospechar que el paciente tiene una fibrilación auricular. Sí podemos sospechar solamente con la clínica. A ver, en una fibrilación auricular, ¿cómo creen que van a estar los pulsos? ¿Regulares o irregulares? Irregulares. Muy bien. ¿Cómo van a estar los latidos cuando escuchan con el estetoscopio? ¿Regulares o irregulares? Irregulares. Muy bien. Cuando tienen pulsos irregulares y ruidos cardíacos irregulares, tienen que tomar frecuencia cardíaca central, contar cuántos latidos hay central en un minuto y contar cuántos latidos periféricos hay o de pulso. ¿Ya? Por ejemplo, ritmo cardíaco irregular, latidos irregulares, tomo frecuencia cardíaca central de 120 y periférico de 100. ¿Cómo se llama ese pulso? Deficitario. Muy bien. Y el pulso deficitario me hace pensar en fibrilación auricular. Le tomo el electrocardiograma, ausencia de ondas P, ritmo cardíaco irregular, que tengo un diagnóstico de fibrilación auricular, con el famoso pulso deficitario. ¿No? Porque lo normal es que si yo tengo 120 central, tenga 120 periférico. Si tengo 100 central, 100 central. No puede haber más central y menos periférico. Eso es pulso deficitario, fibrilación auricular. Sospecho. Bien. Los pacientes que tienen fibrilación auricular, ¿no es cierto?, son pacientes, esta arritmia se origina en la aurícula izquierda, por tanto cualquier enfermedad que me sobrecargue de presión o volumen a la aurícula izquierda la puede hacer fibrilar. Es la arritmia más frecuente que observamos en la práctica médica diaria. Los hipertensos, por ejemplo, pueden fibrilar, sí, porque sabemos que la hipertensión arterial hipertrofia el ventrículo izquierdo, ¿no es cierto?, lo sobrecarga de presión. Y esa presión incrementada en el ventrículo izquierdo se transmite a la aurícula izquierda y empieza a fibrilar. Los pacientes con valvulopatías de válvula mitral, cuando tienen una insuficiencia, o sea, la válvula no se cierra bien, o cuando tienen una estenosis, no se abre bien la válvula mitral, esa aurícula está con sobrecarga de volumen y de presión y empieza a fibrilar. Los pacientes coronarios, con alteración en la movilidad del ventrículo izquierdo, la aurícula empieza a fibrilar por múltiples razones, ¿ya? Entonces, es la arritmia que más frecuentemente van a ver en su práctica médica diaria. Ya tienen la sospecha clínica, ya saben cómo identificarlo en el electrocardiograma. Entonces, los pacientes con fibrilación auricular hacen falla cardíaca porque ya se altera el gasto cardíaco a la vez de este tipo de arritmias, pero también los pacientes con fibrilación auricular tienen riesgo de ¿qué? De embolia, de embolismo sistémico.
Porque imaginémonos que una aurícula que está temblando y no se contrae, no se relaja, la sangre está ahí estancada y se forman trombos dentro de la aurícula, sobre todo en una estructura que es posterior, que se llama la orejuela de la aurícula izquierda, está llena de trombos. Entonces, si uno de esos trombos de la aurícula izquierda sale por la válvula mitral al ventrículo izquierdo y de ahí el sístole sale por la aorta, originando una embolia. 80% al cerebro, 20% a otros lugares. Entonces, en los pacientes con fibrilación auricular tengo que ver qué riesgo de embolia tienen. Y para ello utilizo los scores, ¿no? El más conocido es el CHA-2-VASc score, ¿no? Para determinar el riesgo embólico, si el riesgo es alto, tengo que anticoagular al paciente. ¿Cierto? Si el riesgo es bajo, no es necesario anticoagular. Importante es eso también. Bien, ahora vamos a dejar de lado los ritmos supraventriculares y vamos a hablar de ritmos ventriculares, que son dos nada más. La taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. La taquicardia ventricular, jóvenes, ahora el impulso eléctrico se genera a nivel ventricular, ¿no? Por debajo de la división de las X en sus dos ramas, en los ventrículos. ¿De acuerdo? Entonces, como se originan acá abajo, pues no va a haber onda P. El ritmo cardíaco es regular. Como es una taquicardia, la frecuencia cardíaca va a ser mayor a 100 latidos por minuto. Y no se olviden, ritmo ventricular QRS ancho. QRS es ancho, más de 0.10 de segundo. Y si se dice que cuando esta taquicardia dura más de 30 segundos es sostenida, más peligrosa, y cuando la taquicardia ventricular dura menos de 30 segundos es no sostenida, menos peligrosa. Pero miremos, en el trazado de arriba, ¿qué les parece? ¿Este es un ritmo sinusal normal o no? En primer lugar, ¿dónde está la onda P? No hay onda P. No se confundan, esta es onda T. Entonces, QRST, 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 complejo QRS onda T, complejo QRS onda T, no hay onda P por ningún lado, no es sinusal. Dos, veo que es regular porque la distancia R es la misma, pero la frecuencia más o menos está yendo a 150 por minuto. Y acá la clave, ¿cómo está el QRS? ¿Ancho o angosto? Ancho, por lo tanto es una taquicardia de origen ventricular. Miren, no se olviden, una taquicardia supraventricular. QRS estrecho. No hay onda P tampoco, ritmo cardíaco regular. Frecuencia cardíaca más de 100 por minuto, pero el QRS es estrecho. Supraventricular. Y miren una taquicardia ventricular. QRS ancho. Esta es una taquicardia ventricular, es más peligrosa esta taquicardia, porque va a originar una fibrilación ventricular, eso es paro cardíaco. En el trazado largo de abajo, miren, ¿dónde está la onda P? No hay onda P. QRS positivos con onda T negativa. QRST, 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 QRST. No hay onda P. ¿No es cierto? Nadie en su sano juicio va a decir que este es un ritmo sinusal. ¿Dónde está la onda P? No hay. ¿No? Es regular a una frecuencia alta de 200 por minuto con QRS ancho. QRS ancho. Taquicardia ventricular. Si esto dura más de 30 segundos, se llama sostenido, más peligroso. Más peligroso. ¿Qué hacemos con la taquicardia ventricular? El tratamiento, ¿no? Bueno, monomórfica es cuando todos los QRS son iguales, ¿no? Como esto, es una taquicardia ventricular monomórfica. Todos los QRS son negativos, acá todos los QRS son positivos. Cuando cambia de forma, se habla de polimórfica, ¿no? O bidireccional cuando hay alternancia, ¿no? Positiva, negativa, positiva, negativa. ¿Cuál es el tratamiento? Si el paciente no tiene compromiso hemodinámico y está con esa taquicardia ventricular, yo puedo utilizar antiarrítmicos. Lo que más se utiliza es la lidocaína, simepinefrina o la miodarona para la taquicardia ventricular. Pero si el paciente está con compromiso hemodinámico, se le está hipotensando a consecuencia de esta arritmia, igual que la supraventricular, tengo que hacer una cardioversión eléctrica. Pero esta vez, al ser un ritmo ventricular, necesito más energía, 100 joules. En la supraventricular era 50, empezaba con 50, ¿no? En este empiezo con 100 joules bifásico. Previa sedación del paciente, porque esto duele, ¿no? Con gel en las paletas, porque si no utilizo gel va a quemarse el tejido del pecho del paciente. Entonces, no cardioabierto con 100 joules. Estoy haciendo una cardioversión eléctrica, ¿no? Bien, y finalmente llegamos a este ritmo. ¿Qué les parece este ritmo? ¿Es un ritmo sinusal o no? De ninguna manera, ¿no?
No se observa onda P, no se observa ni siquiera QRS ni onda T, nada, ¿no? Lo único que se observa son deflexiones para arriba y para abajo sin ningún sentido de la línea isoeléctrico basal, ¿no? O sea, no se identifica ni siquiera ninguna onda. Por lo menos en la taquicardia ventricular había un patrón de onda, ¿no? Acá no hay patrón de onda, nada. Simplemente movimiento de la línea isoeléctrica muy grosero hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Entonces, esta es una fibrilación ventricular. Ahora, los que están temblando, los que se han desorganizado, el caos es a nivel ventricular. Y el caos a nivel ventricular significa que ese ventrículo ya no se contrae, ya no se relaja, este paciente está en parada cardíaca, paro cardíaco. ¿De acuerdo? Este es el primer ritmo de la parada cardíaca, el más frecuente. Del 100% de paradas cardíacas, paro del corazón, el 80% es por fibrilación ventricular. Y el 20% por la asistolia o la disfunción eléctrica mecánica, como lo dijeron sus compañeros en el seminario de RCP, ¿no? Y este ritmo es un ritmo defibrilante, ¿no? Entonces tenemos que hacer una defibrilación precoz. En este ritmo caótico no se observan ondas P ni complejos QRS, es el primer ritmo de la parada cardíaca. Una defibrilación precoz porque por cada minuto que pasa el paciente en paro cardíaco por fibrilación ventricular disminuye 10% la posibilidad de recuperar. Si yo defibrilo al primer minuto desde que empezó a fibrilar, 90% de éxito. Si me demoro 5 minutos, 50% de éxito. Y si me demoro 10 minutos, solo un 10% de éxito. Ya no lo voy a recuperar. Entonces, hacer la defibrilación precoz, que el monitor defibrilador esté listo, operativo, cargado para utilizarlo ahí rápidamente, ¿no? Para hacer una defibrilación precoz. Muy bien. Bien, y esta es la última. No sé si hubiera alguna pregunta. Les he traído las principales arendas, ¿no? Las más frecuentes. No todas, pero las principales, ¿no? Las que más observamos en la práctica médica diaria, ¿no? ¿Ah? Todas las cardioversiones eléctricas de base son así. No. En taquicardia paroxística supraventricular empezamos con 50 joules. No le responde a 50 joules, cargamos 70 joules, ¿no? No le responde a 70 joules, cargamos hasta 100 joules, ¿no? Y en las taquicardias ventriculares, más energía. Empezamos con 100. De ahí pasamos a 150 o a 200 joules, ¿no? Muy fácil. Pero no nos olvidemos que lo que estamos haciendo es una cardioversión, ¿no? No una defibrilación. Entonces, en el equipo mismo hay un botoncito que dice ahí sincronizado. Hay que apretar ese botoncito, entonces ya está sensando los QRS el equipo para mandar la onda de energía en un momento oportuno. Pero si el paciente está en una fibrilación ventricular, en parada cardíaca con fibrilación ventricular, ahí ya no hacemos la cardioversión, sino ahí es la defibrilación. No apretamos ese botoncito de sincronizado, nada. Ahí no nos interesa dónde caiga la onda, que caiga porque sí, lo que yo quiero es mandar la energía para crear, apuntar a todas estas células que se están despolarizando. Se crea una sistolia transitoria. Entonces no hay latido, entonces no sinusal y no B empieza a mandar la y empieza a ordenar, ¿no? Esa es la defibrilación. Sí. Ya. ¿Qué me refiere la fibrilación auricular con la respuesta ventricular? La fibrilación auricular, que es la línea más frecuente que vamos a ver en la práctica médica diaria. Entonces, como es un ritmo irregular, yo tengo que contar para saber la frecuencia cardíaca, ¿no? Ya no puede ser 300 entre el número de cuadrados grandes o 1500 entre el número de cuadraditos pequeñitos para ver la frecuencia, ¿no? ¿Por qué? Porque es irregular. Eso solo aplica cuando es regular, ¿no? Cuando es irregular tengo que contar en 30 cuadrados grandes, que son 6 segundos, y cuántos QRS, ¿no? Digamos, de acá, digamos, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Hasta acá hay 6 segundos, ¿no? 30 cuadrados. ¿Cuántos QRS hay? 11 por 10, 110 por minuto, ¿no? Esa es una fibrilación ventricular con alta respuesta ventricular. Cuando la frecuencia cardíaca es más de 100 por minuto, es
una fibrilación auricular de alta respuesta ventricular o no controlada. Y cuando la frecuencia cardíaca es menor de 60 por minuto, es una fibrilación auricular de baja respuesta ventricular. Entonces, y obviamente un paciente se va a descompensar cuando haya alta frecuencia, ¿no? Entonces, lo que yo quiero, un objetivo de tratamiento es controlar la frecuencia. Que siga fibrilando, ¿ya? Cuando es crónica la fibrilación auricular, ¿no? Pero que la frecuencia esté entre 60 y 100, ¿no? Se dice fibrilación auricular con frecuencia ventricular controlada. Cuando está entre 60 y 100. Cuando es más de 100, alta frecuencia. Y cuando es menos de 60, baja frecuencia ventricular. Lo que yo lo llevo con los antiarrítmicos es que esté entre 60 y 100, controlado. Que siga fibrilando, pero que la frecuencia esté controlada, ¿no? Y si es que necesita, lo aplico uno al paciente. Ya está. Es mi tratamiento, ¿no? Para controlar la frecuencia que tengo que darle cronotrópicos negativos, ¿no? Beta bloqueantes, calcio antagonista de acción central, como verapamilo, litiazem, antiarrítmicos como amigarona, la famosa digital, ¿no? La digoxina, ¿no? Los digitálicos también me permiten tener frecuencias cardíacas controladas, ¿no? Entre 60 y 100. Y a eso lo tipo 1 y el paciente está tranquilo. Que siga fibrilando, bueno, porque es una permanente crónica, ¿no? Pero que esté controlado. Porque si me hace alta respuesta, va a ser falla cardíaca. Se va a descompensar su falla cardíaca, ¿no? Y si está baja, también. O sea, no lo controla. Que esté entre 60 y 100. Muy bien, entonces no se olviden siempre para el diagnóstico electrocardiográfico de las arritmias, apóyense en el electrocardiograma y sobre todo en el trazado largo de derivados. Utilicen siempre un trazado largo, porque si toman un trazadito corto de 3 o 4 latidos nada más, la arritmia va a aparecer después, no la van a detectar, ¿no? Como las extrasístoles, por ejemplo, ¿no? Siempre traten de tomar un trazadito largo, ¿no? Para identificar el ritmo, la regularidad y la frecuencia. Con ritmo, regularidad y frecuencia, es fácil identificar ritmos. ¿Sí? Muy bien. Si no hay ninguna pregunta, gracias.